Durante este video denotaremos cómo el latín se sigue utilizando hoy en día, siendo ocupado en diversas producciones cinematográficas o series de televisión, asimismo como en la literatura o cualquier ámbito laboral. Exponer las locuciones latinas que son utilizadas en series de televisión con temática criminalista, o en el ámbito laboral de un criminólogo o médico forense. A priori, que significa previo a, proviene de priori, que es antes de comenzar. Indica que algo que afecta a un determinado hecho o asunto se decide o se hace antes de ser conocido su resultado o el fin de su desarrollo, o sin tener en cuenta las circunstancias que afectan al hecho o asunto en cuestión. Se asocia con el conocimiento de lo universal y necesario. En los juicios, indica la idea que se tiene de los hechos antes de conocer los detalles. A posteriori, que significa posterior a, proviene de posteriori, que significa que va después que otro. Indica que algo que afecta a un determinado hecho o asunto se hace después de conocido su resultado o al final de su desarrollo. Se asocia con lo particular y contingente. En los juicios, indica la idea que se tiene de los hechos luego de conocerlos a detalle. Perimortem significa relacionado a la muerte, que viene de peri, alrededor, y mortem, muerte. Cualquier lesión asociada con la manera de muerte. Los policías, forenses y otros investigadores lo utilizan cuando no han definido si las marcas de un cadáver fueron hechas antes o después de la muerte, o para hablar de manera general acerca de estas. Antemortem, que significa antes de la muerte, conformado por ante, antes, y mortem, muerte. Describe, por ejemplo, las lesiones infligidas a la víctima antes de su muerte. Son las posibles causas de la defunción. Se usa a menudo en criminología y medicina general, para describir cualquier suceso ocurrido antes de que la víctima muriera. Post-mortem, que significa después o a continuación de la muerte. Conformado por post, después, y mortem, muerte. Se emplea para indicar lesiones después de la muerte o para referirse a la exploración médica de los cadáveres con el fin de obtener información relevante sobre las causas y las circunstancias de la muerte del individuo. Es usado por criminalistas y criminólogos de igual manera. Alia, que significa otro, está relacionado con la frase latina alia nomine cognitum, que significa conocido por otro nombre como. Es el sobrenombre con que es conocida una persona famosa o popular. Generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. En criminología puede referirse al seudónimo con el que se conoce u oculta a un criminal. Alter ego, que significa el otro yo, que proviene de las palabras alter, que significa otro, y ego, que significa yo. Es la segunda personalidad o identidad poseída por un individuo. En los perfiles de criminología se refiere a las diferentes personalidades de los sospechosos. Son estudiados para averiguar el motivo de sus acciones y presidirlas. Idem, que significa uno mismo. Resulta de la unión de is, que significa este, idem, que enfatiza la identidad. Significa igualmente, de la misma forma o lo mismo. Se utiliza en los perfiles criminales, por ejemplo, cuando décadas después se repiten los actos de un agresor conocido en el pasado, para denotar si es el mismo o un imitador. Ignotum, que significa desconocido, resultado de la unión del prefijo de negación in con ignotus, que significa conocido. En criminología se utiliza a menudo la palabra ignotum para nombrar al sospechoso con identidad desconocida, el cual se debe perfilar por sus actos. Modus operandi, que significa modo de obrar, y proviene de modus, que significa manera o medida, y operandi, que significa proceder. Se usa para referirse a la manera específica de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto. En criminalística, se usa para referirse a cómo actúa el delincuente en una o diversas ocasiones. Asimismo, para establecer una pauta de comportamiento en diversos delitos de una misma persona. En concreto, se refiere al modo de funcionamiento típico de un criminal y a las maneras de reaccionar frente a tal o cual situación. Rigor mortis,
puede significar rigidez de la muerte. Proviene de la palabra rigor, que significa firmeza, y mortis, que significa muerte. Es un signo reconocible en los cadáveres provocado por un cambio químico en los músculos. Causa un estado de rigidez e inflexibilidad en las extremidades y una dificultad para mover o manipular el cadáver. Es usado por los forenses y criminalistas para describir el estado de los cadáveres y hacer una línea de tiempo sobre lo que pasó antes y después de este signo. Sine qua non. La locución completa es conditio sine qua non. Se puede definir como condición indispensable. Se divide en tres: sine, que significa sin e indica una carencia; qua, que significa cual o qué; y non, que significa no o ni una cosa. Literalmente podría traducirse como sin lo cual no. Se aplica a una condición que necesariamente ha de cumplirse y que es indispensable para que suceda o se cumpla algo. En derecho y en los juicios es un término legal usado para describir una acción o condición esencial para el caso. Statu quo podría definirse como el estado en que. Viene de la palabra status, que significa actitud, postura, posición o situación, y quo, que podría significar dónde. Hace referencia al estado o situación de ciertas cosas, como la economía, las relaciones sociales o la cultura en un momento determinado. En criminología puede ser usado para indicar que una situación cambió debido a ciertos sucesos, para estudiar esos cambios a fondo. Sui generis se define como de su propio género o especie. Se compone de la palabra sui, que significa algo que proviene de uno mismo, y generis, que significa nacimiento, estirpe o linaje. El concepto radica en algo que es muy peculiar, que no coincide exactamente con lo que designa, sino que es algo distinto. Los criminólogos lo usan cuando se encuentran con un caso único o que nunca antes habían visto. También puede ser un criminal bastante original. Versus significa orientado hacia. Entró en el español a través del inglés en el siglo XV y se adoptó el significado de mostrar contraste o enfrentamiento entre dos personas, entidades, conceptos o cosas. En algunos casos legales se usan expresiones como la policía versus el crimen. Las locuciones latinas sirven para abarcar grandes conceptos con simples expresiones y se encuentran en nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. En el caso de las series televisivas sobre investigación criminal, hay un sinfín de estos términos que contribuyen a no perder por completo el latín como lengua, pues lo aprendemos mientras nos entretenemos con tramas envolventes.